Capítulo 20. Se acercaba la hora de los exámenes y toda la clase estaba en caos, especialmente el grupo idiota que se quejaba de no tener suficiente tiempo. Ida estaba ocupado haciendo su brazo robótico para reducir el ruido en la clase mientras esperaban a su próximo maestro que parecía llegar tarde. Uraraka, la chica que lo llamó Deku en su primer encuentro, no dejaba de lanzarle miradas, que Izuku decidió ignorar. La niña, para disgusto de Izuku, siguió aferrándose a él y tratando de forzarse a sí misma a entrar en su grupo de amigos. Estaba así de cerca de regañarla. Pensé que nunca vería el día en que Izuku Midoriya se dedicara a nada de Ura. Actualmente, Izuku estaba tratando de elaborar un cronograma de estudio centrado en sus puntos débiles, pero en este punto era más un cronograma de revisión ya que ya sabía todo lo que cubría este periodo. Recuerda lo que dije, voy tras todo, incluyendo su posición en clase. Apunto al puesto número 1 tanto en lo escrito como en lo práctico, quiero recordarle que siempre estará por debajo de mí. Midoriya-kun respiró profundo. Uraraka-san. La pregunta sonaba inocente a pesar de que quería a esta chica fuera de su vista lo antes posible. Nos preguntábamos, ya que obtuviste las calificaciones más altas en el examen de ingreso, si podrías ayudarnos, tal vez darnos tutoría si tienes tiempo. Toda la clase se quedó en silencio, todos parecían estar esperando una respuesta de su compañero de clase irresponsable. No. La chica se quedó boquiabierta ante su respuesta. Varias emociones se manifestaron en su rostro por el impacto de la negación contundente. Dije que no. Pero Deku-kun ese nombre otra vez, y la perra se pregunta por qué Izuku no quiere ser su amiga. Uraraka, ¿qué te parece esto? Sostuvo la mesa de estudio incompleta en su cara. Una mesa de estudio. Buena chica rebuscó en su bolso antes de sacar un archivo enorme y puedes ojear esto y decirme cómo se ve. Ella rápidamente pasó las páginas. Una carpeta centrada en la historia que incluye guías de examen y estudios de casos de fuentes externas junto con notas tuyas. Bien, Kaminari-kun, Asido-san, ¿tienen algo parecido a lo que mencionó Uraraka-san? Ambos negaron con la cabeza. ¿Y por qué es eso? Tuviste varios meses para prepararte pero no lo hiciste. Dependerás de Yaoyorozu-san e Ida-kun el resto de tu tiempo aquí. ¿Estabas planeando aprovechar su generosidad para siempre? Oye mierda Deku, ¿por qué no te cierras la boca? Oh, Kacchan viene en defensa de sus secuaces. Cómo han cambiado los tiempos, pero eres lo suficientemente inteligente como para saber que tengo razón. Tienen suerte de que la UA valore las peculiaridades más que el cerebro porque de lo contrario no estarían aquí. Estoy dispuesto a apostar que hay cientos de niños que son 20 veces más inteligentes que ellos pero reprobaron el examen porque sus peculiaridades no eran adecuadas para luchar contra los robots. Midoriya-san, es suficiente el uno original menos Shouto, que parecía aburrido y sin molestias, lo miraban extrañados. Sabía que algunos sabían que tenía razón, pero ahora querían defender a su compañero de clase. Tienes razón Ida-san, estaba fuera de lugar, Asido-san, Kaminari-kun, me disculpo por mis palabras hirientes. Se puso de pie y se inclinó. Los dos simplemente asintieron, sin aceptar ni rechazar su disculpa. Regresaron a sus asientos, el estado de ánimo de toda la clase, excepto de Shouto, estaba arruinado. Por el resto del día, los dos junto con Uraraka estuvieron en silencio. El examen escrito iba y venía, toda la clase logró pasar incluyendo el ahora dedicado a su equipo de trabajo, anteriormente conocido como el equipo idiota. Parecía que también sabían que aprobaron el examen de ingreso gracias a sus peculiaridades. El siguiente fue el examen práctico, que la mayoría pensó que serían robots nuevamente antes de que Itoshi derribara esa idea al señalar que Izuku puede destruir 100 robots en 5 minutos, y Netsu no fue lo suficientemente estúpido como para establecer ese examen sabiendo esto. Llegó el día y, como dijo Itoshi, no estaban luchando contra los robots, sino contra los propios maestros. Estaban emparejados y se suponía que debían luchar contra uno de sus maestros que estaba discapacitado. Sorpresa, sorpresa Izuku estaba emparejado con Katsuki. Esta fue idea de All Might, ¿no? Se dirigió a Aizawa después de anunciar la pareja. El hombre no dijo nada, pero Izuku no estaba preguntando, simplemente estaba confirmando. ¿Por qué lo escuchaste? Tú más que nadie sabes que es un idiota.
Aizawa suspiró y cerró los ojos. La clase se ha mantenido alejada de él desde ese día, por lo que nadie estaba lo suficientemente cerca para escuchar su declaración o la de Aizawa. Voy a ser honesto contigo, chico, actualmente la mayoría de la clase no quiere trabajar contigo y no podemos emparejarte con tu amigo. También esperamos que esto te ayude a trabajar en tu relación con Bakugo. Los otros partidos se jugaron como en el canon. Shinzo ocupó el lugar de Mineta en la lucha contra Midnight y ganaron. El último combate fue Izuku y Katsuki contra All Might. El último combate fue Izuku y Katsuki contra All Might. Ya podía decir por la mirada salvaje en los ojos de Katsuki que esto solo podía terminar en un desastre. Sabía que Katsuki le temía un poco, pero también sabía que Katsuki no era del tipo que simplemente se da la vuelta y muere solo porque no puede salirse con la suya. Su partido sería agotador. Tuvo que trabajar con Katsuki que no cooperaba mientras enfrentaba los músculos del cerebro All Might. Sabía que todos esperaban con ansias su partido, por lo que fueron los últimos. Si esto fuera solo práctica, se habría asegurado de no esforzarse. Tan pronto como se escuchó el sonido de inicio, ambos comenzaron a caminar hacia el lado opuesto donde se suponía que estaba All Might. Katsuki estaba de mal humor como de costumbre, por lo que Izuku lo dejó caminar porque no estaba listo para lidiar con el drama. 5 minutos, eso fue todo lo que tomó antes de que Katsuki se girara y le gruñera. En este punto, Izuku quedó impresionado de que le tomó tanto tiempo, porque el Katsuki de antes habría explotado de inmediato. Deja de seguirme, nerd. Jajaja, gracioso, pero no te estoy siguiendo. En caso de que no lo supieras, no eres el dueño de este camino, así que puedo usarlo cuando quiera. Siempre has sido así, el espeluznante Deku siempre me sigue, y pensé que habías dejado atrás ese hábito molesto cuando me seguiste a ¿Esperarlo? Dijiste que siempre te seguí, porque parece que recuerdo las cosas de manera diferente. Pero Katsuki no escuchaba nada de lo que decía, mientras continuaba. Siempre me seguiste como un asqueroso desde que éramos niños. Te di múltiples pistas para que me dejaras en paz, pero como un asqueroso, nunca leíste ninguna de ellas, ocupado siguiéndome con ese enfermizo Kak-chan. Es tan increíble como si estuviera tratando de impresionarte. Pero ahora veo que me menospreciaste todo el tiempo, escondiendo tu peculiaridad para hacerme parecer estúpido. ¿Estás delirando, Katsuki, o simplemente eres estúpido? ¿A quién llamas estúpido, nerd? Izuku ha pasado años soportando el abuso de Katsuki, por lo que reconoció todas las señales de Katsuki. El ligero giro de su muñeca en caso de que tenga que usar su peculiaridad, la tensión de los músculos de sus piernas, la forma en que sus ojos cambiaron ligeramente de forma. Lo reconoció todo, por lo que ya sabía que se acercaba un puñetazo o una patada. La probabilidad de una patada era baja considerando la forma en que sus piernas estaban colocadas, por lo que solo era probable un puñetazo. Katsuki nunca fue por la cara o el cuello, así que sabía que iba a golpear por debajo de eso. ¿Cuál era la forma más rápida de callar a alguien? Un puñetazo en el estómago, que Izuku detuvo antes de tomar represalias con su propio puñetazo en el estómago de Katsuki. El rubio cayó de rodillas mientras sostenía su estómago. Aclaremos una cosa, Bakugo, yo no soy el asqueroso aquí. Dejé de seguirte en la escuela primaria cuando me quemaste tanto la piel que tuve que llevarme al hospital. Dejé de seguirte cuando me golpeaste tanto que tuve que usar muletas durante una semana. Dejé de seguirte cuando gritaste a todo el mundo a todo pulmón que soy un asqueroso y que cualquiera que se haga amigo de mí sentiría tu ira. Tú sabes quién continuó siguiéndome como un asqueroso a pesar de que hice todo lo posible para no interponerme en su camino, tú. Me buscaste durante el almuerzo, incluso en mi escondite como si fueras un sabueso tras mi olor. Eres la razón por la que caminé a la escuela porque siempre te asegurabas de llegar temprano a la estación y esperarme afuera, solo para golpearme antes de la escuela. Siempre me seguías después de la escuela solo para poder arrinconarme en un callejón. ¿Sabes quién siempre sabía si hablaba con un compañero de clase o incluso con un compañero de escuela? Tú. Eras tan espeluznante que incluso sabías si recientemente había hablado con alguien de la escuela, palabra por palabra. Eres lo suficientemente repugnante y delirante como para inventar escenarios en tu cabeza donde yo soy el asqueroso y no al revés.
No puedo creer que hubo un momento en el que pensé que eras increíble, pero ahora mis ojos están abiertos, no eres más que un villano bajo la ilusión de que él es un héroe. Joven Midoriya, eso no es heroico. Deténgase de inmediato o la escuela tendrá que tomar medidas. Ni siquiera se dio cuenta de que All Might estaba aquí. Por favor, replantéate de hablarme sobre ser poco heroico después de lo que me hiciste, All Might. ¿O te olvidaste de nuestra conversación en la azotea? Porque no lo he hecho. ¿Qué fue lo que dijiste? Necesitas una peculiaridad para ser un héroe. Algunos villanos simplemente no pueden ser derrotados sin una peculiaridad. Dato curioso, ¿sabías que antes de nuestra conversación, el heroico Katsuki me dijo que saltara de un tejado y esperara una peculiaridad de mi próxima vida? Me pregunto qué habría pasado si hubiera saltado. ¿Sería solo otra cara con la que All Might se ha encontrado? ¿Le importaría a alguien? Y lo más importante, ¿nuestro querido Katsuki estaría vivo en este momento? Estaba demasiado ido y lo sabía, no había absolutamente ninguna forma de que pudiera retractarse de lo que dijo. Sus palabras de hoy cambiarían a Oa para siempre, y tenía la sensación de que sería de mala manera. Las 5 etapas de duelo, negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación. Puede que los haya atravesado mal, pero los ha atravesado todos. Negando las palabras de Katsuki, negociando con el cielo para que su peculiaridad se mostrara, la depresión durante la escuela secundaria, la ira hacia todos, y finalmente pensó que estaba listo para aceptar su pasado y dejarlo atrás, pero resulta que eso es imposible. En los deportes había pensado que finalmente comenzaba a perdonar a todos los que habían pecado contra él. Que finalmente estaba comenzando a sanar, pero resulta que las heridas aún estaban frescas, simplemente no las tocaban y, por lo tanto, no dolían. Katsuki los había tocado hoy y All Might lo empeoró. Oa es el sueño de todos los niños, pero solo 2 personas de Aldera solicitaron aquí, aparte de la situación desencadenante, ¿quieres saber por qué? Porque nuestro querido Katsuki aquí puede responderte. Katsuki todavía estaba de rodillas, con el rostro bajo y avergonzado ante la idea de que ahora todos conocían su pasado. All Might estaba en el mismo estado, excepto que no estaba de rodillas. El partido ha sido suspendido. Todos deben presentarse en la oficina del director ahora mismo. Aizawa parecía enojado, ya sea con él, Katsuki o All Might, y Izuku no podía decirlo. Todos siguieron en silencio. Capítulo 21. Midoriya, eres el siguiente. A pesar de lo mucho que era Seread los apresuró, 2 tuvieron que esperar afuera porque después de lo que se descargó hoy, no podían estar cerca. El primero en entrar fue All Might, seguido de Katsuki y ahora finalmente era su turno. Aizawa, a pesar de lo mucho que parecía querer hacerlo, tuvo que esperar afuera con los 2 adolescentes mientras All Might hablaba con Netsu. Por supuesto, entró con Katsuki, y ahora finalmente era su turno con los 2. Su ira y dolor se habían enfriado para entonces. Sinceramente no se arrepintió de nada de lo que dijo ni de cómo lo dijo, era la verdad y su alma necesitaba ese momento de desahogo. Su peculiaridad, que había ignorado durante su diatriba, ya se había enfriado. Tomó la silla ofrecida, rechazó el té ofrecido. El ambiente a su alrededor era tenso, y Izuku supuso que los 2 adultos no sabían qué decirle al niño. Midoriya-kun, antes de comenzar, quiero que sepas que Oa tiene tolerancia cero con el acoso y la discriminación. Aldera también, respondió. Los 2 adultos se quedaron helados, sabiendo muy bien a qué se refería con su comentario, todas las escuelas eran iguales. Midoriya, puedo asegurar en este momento que Bakugo recibirá castigos por su comportamiento pasado. Tanto él como All Might enfrentarán consecuencias. El director trató de asegurarle. ¿Consecuencias? ¿Castigo? Por favor, no insultes mi inteligencia porque sé exactamente lo que va a pasar. Oa tiene que preservar su reputación como la mejor escuela de héroes en Japón, y Bakugo tiene una peculiaridad que podría colocarlo entre los 10 primeros dentro de 5 años, así que no veo que lo expulsen. Agregue el hecho de que él es de Aldera, que lo expulsen traería mala publicidad a la escuela, y sé que nunca elegirá dejar que eso suceda. Por otro lado, All Might es el héroe número 1, por lo que no puedes expulsarlo sin una razón válida. Incluso con una razón válida, la comisión de héroes nunca te dejaría.
Sí, eso es cierto, pero levantó la mano, haciendo callar a Netsu. No he terminado. Teniendo todo eso en cuenta, déjame adivinar su castigo. Olmig tendrá que asistir a talleres inútiles sobre discriminación y extravagancia. También lo obligará a obtener una licencia de enseñanza para que pueda aprender a interactuar mejor con los estudiantes. Oh, casi lo olvido, vas a hacer que se disculpe conmigo y usar su plataforma para combatir la discriminación contra los sin peculiaridades como castigo. ¿Me equivoco, Netsu? Así es. Katsuki, querido y heroico Kat-chan. Hiciste una cita con el perro sabueso para ayudarlo a trabajar en sus problemas de ira y agresión, lo cual, para ser honesto, me resulta gracioso. Como por qué todos ustedes piensan que Katsuki tiene un trauma profundo enterrado, porque crecí con él y puedo decirles ahora, Katsuki es un imbécil simplemente porque quiere serlo. Los únicos problemas que puedo ver con él es su complejo de superioridad e inferioridad. Para ser honesto, no sé cómo alguien puede tener ambos, pero Katsuki siempre ha sido increíble así. Ahora, yo habría tenido que asistir a sesiones con un perro de casa para lidiar con mi trauma. Ibas a tranquilizarme y disculparte en su nombre mientras me dabas un discurso completo sobre estar de mi lado. Después de todo el discurso, me habrías pedido cortésmente que no hablara de lo que pasó con los dos con nadie más y, si me hubiera negado, me habrías dado pistas sobre Sakara y Toshi de 1A. Me equivoco Netsu, porque si no me voy de esta habitación ahora mismo. Nunca amenazaría Shinzo fue la respuesta de la rata. Entonces hemos terminado. Miró a Aizawa que no lo miró a los ojos. No te preocupes Aizawa, no esperaba mucho de ni de ti. Y finalmente, sus ojos se encontraron, e Izuku pudo ver la tristeza en sus ojos. Sin embargo, era la verdad, ya no esperaba mucho de nadie. Wano era diferente de cualquier otra escuela. Ha escuchado la perorata de tolerancia cero para la discriminación antes, ya sea de Aldera, su escuela primaria o la tienda de comestibles local cerca de él. Hablar así ya no significaba nada para él, todos querían quedar bien ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de la hermosa Inko, incluso cuando eso significaba mentir. Se dirigió directamente a la azotea. Inko-san, no te preocupes, es solo una pequeña pelea entre niños, dijo un maestro cuando Katsuki se dislocó el hombro. Izuku es más sensible que los demás, dijo el director cuando Izuku fue enviado al hospital y tuvo que recibir puntos. Escuchó la misma mierda del dueño de la tienda de comestibles que coqueteó con su madre, el mismo dueño que le cobró el doble del precio simplemente porque no era peculiar. Estaba acostumbrado a las mentiras, a la falta de castigo para Katsuki, acostumbrado a que él siempre fuera el que sufriera. En cierto modo esperaba el resultado de hoy. Entonces, ¿por qué dolía tanto? ¿Por qué le dolía saber que sus atormentadores continuarían viviendo la vida como de costumbre? Había encontrado una paz temporal cuando derribó a Aldera, pero sabía que esa paz no duraría. No cuando Katsuki estaba feliz y viviendo su sueño como si nada. No cuando Olmig se niega a admitir su error, no cuando no está dispuesto a disculparse verdaderamente con el joven en esa azotea. El niño que dejó solo para morir y ser enterrado en esa azotea. Dolía, hacía que su corazón doliera tanto. Entonces, se permitió llorar, solo, sin espectadores que le aseguraran que iba a estar bien. Se permitió llorar, y se sintió como hace un año cuando estaba solo. Cuando no había Shouto, no había Itoshi. Se permitió llorar como los días en que no podía llamar a Tomura porque Izuku tenía que ser fuerte. Se permitió llorar como si estuviera de vuelta en su habitación y su madre estuviera trabajando en el turno de noche. Me dolía sentirme tan impotente. No tenía grandes expectativas de la OA, pero el conocimiento de que su trauma se escondería debajo de la alfombra y que lo estaban obligando a ir a terapia por el bien de su reputación fue molesto. Quiero que sufran como yo lo hice, como todavía lo hago. ¿Cuándo será su turno de llorar impotentes como yo? El destino nunca estuvo del lado de Izuku, sabía que no podía esperar el karma normal. Entonces, decidió una vez más, iba a tener que entregarlo él mismo. Capítulo 22. Izuku finalmente entendió la lealtad después de una semana de estar ausente de la escuela después de ese episodio. Lealtad, confianza,
Parece que fueron tan profundos en uno a que incluso después de conocer los verdaderos colores de Katsuki, estaban dispuestos a perdonarlo y apoyarlo. Casi se sentía como un impostor en la forma en que todos alrededor de la clase ahora caminaban sobre cáscaras de huevo a su alrededor. El Bakusquad se aseguró de lanzarle una mirada culpable cada vez que se acercaban al escritorio de Katsuki. Los presidentes de clase, que fueron los primeros en disculparse cuando Izuku entró en la clase, ahora parecían muy incómodos. Izuku no es parte de 1A, un hecho que supo cuando pasó por esas puertas por primera vez, pero ver que se lo arrojaban a la cara casi le dolía, casi. Más allá de que Izuku lo hubiera entendido, habían atravesado la puerta de la muerte juntos, por lo que su vínculo estaba destinado a ser fuerte. Izuku estaba acostumbrado a esto, a no pertenecer, pero a diferencia de años anteriores, tenía a sus dos idiotas con él, por lo que la distancia entre él y sus compañeros no parecía mucha. La situación casi le pareció graciosa. ¿Cómo es que se ven tan incómodos a su alrededor cuando él es la víctima? Toda la atmósfera dentro de la clase estaba tensa, como si esperaran que Katsuki o él mismo explotaran y comenzara una pelea. Todo el mundo estaba tenso, incluso siempre me ocupo de mis propios asuntos y Toshi estaba tenso. Su peculiaridad, como de costumbre, absorbió tanta emoción como pudo sin levantar banderas en la clase. «Estoy aquí», gritó el idiota mientras abría la puerta. Luego siguió la frase idiota con una sonrisa cegadora y una pose. «No puedo creer que adore a este tipo. A joven Midoriya, es tan agradable ver después. Mentir es un mal rasgo en un héroe». No estaba de humor para lidiar con All Might Toy, no quería que el estado de ánimo que tenía en la semana divertida que pasó con toda su familia fuera destruido. Joven Midoriya, me disculpo por mi comportamiento anterior y, si es posible, quería hablar contigo en privado. No tienes que preocuparte por mí All Might, y como descubrí que tenías razón todo el tiempo. Una peculiaridad es necesaria para los actos heroicos. Y recuerda esas palabras porque te las recordaré en el momento en que se agote ese precioso para todos. Al igual que yo no era nada antes de tener esta peculiaridad, no serás nada sin uno para todos. Hablando de eso, aún no es hora de la clase de heroísmo. Oh, casi me olvido de eso. Como ha señalado el joven Midoriya, aún no es hora de actos heroicos, pero como Aizawa se ha tomado una licencia por enfermedad, me haré cargo de esta clase por el momento. La atmósfera tensa nunca desapareció, y como Izuku era una perra, decidió almorzar en el comedor en lugar de en la azotea. Eligió la mesa más cercana a Katsuki y sus amigos, y su corazón saltaba cada vez que lo miraban antes de apartar la mirada incómodos. Este escenario aquí confirmó su potencial de villano ya que quería reírse de su miseria. Fue divertido verlos susurrar, incapaces de continuar con sus payasadas tontas habituales. Incluso el tonto Kaminari, que Izuku pensó que tenía edad, estaba sentado quieto y prestando atención y se aseguró de susurrar cuando hablaba. El soleado Kirishima, probablemente el que más vergüenza sintió al ver que miraba con tristeza a Izuku durante la clase, no dejaba de lanzarle miradas tristes. Los demás alrededor de la mesa mantuvieron la voz baja y se aseguraron de no hacer contacto visual con Izuku. Izuku siguió hablando con sus dos idiotas como de costumbre, asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente audible como para incomodar a sus vecinos. Casi quería grabarlos y le envió el video a Tomura. Hoy fue un gran día, la culpa de todos valió el horror de darse cuenta de que desahogó sus sentimientos frente a todos. Pensar en Tomura le hizo recordar la conversación de sus padres el sábado. Decidió tomarse el resto de la semana libre. Su padre de alguna manera había logrado encontrar un apartamento abierto en su edificio para que Tomura estuviera más cerca. Pasó el resto de sus vacaciones jugando con Tomura, quien hasta el día de hoy todavía estaba tratando de convencerlo de que dejara OA. Su padre, que ahora estaba ciego y se negaba a darles ninguna explicación, estaba haciendo todo lo posible para que Inko hablara con él. Inko, que solo miraba cada vez que el hombre se dirigía a él. Su padre fingió no darse cuenta debido a su estado de discapacidad, pero Izuku podía ver cómo se tensaba cada vez que su madre lo miraba con furia. Por otro lado, su madre amaba a Tomura. Tomura, que todavía se sentía incómodo con Inko a pesar de los muchos años que se conocían, a veces incluso hablaba.
Inko ignoró la atmósfera incómoda y comenzó a tratar al niño mayor como si fuera su hijo. Incluso alentó las sesiones de unión Tomura y Izuku. Tomura siempre estaba invitado a cenar, mientras que Hisashi tenía que conformarse con comida empacada que le enviaba uno de los hermanos junto con una nota encima. Izuku nunca se molestó en leer las notas con respecto a la privacidad de sus padres, la misma privacidad que está invadiendo ahora mientras los escucha discutir en la habitación de Inko. Prometiste lo mismo antes, Siseo su mamá. Ya no era característico que su madre gritara, pero esta era la primera vez que escuchaba a su madre tan enojada. Lo prometiste cuando estábamos tratando de Izuku, pero resultó ser una mentira que perdoné de todos modos. Lo prometiste cuando nació Izuku, pero rompiste esa promesa tan rápido como lo hiciste. Todavía te perdoné y te dejé ser parte de nuestras vidas, a pesar de conocer los riesgos que acompañaron mi decisión. Rompiste todas las promesas que me hiciste. No olvidemos que cuando Izuku tenía 5 años, tu negocio secundario puso su vida en peligro. Podía decir por el ligero cambio de tono que su madre dijo las palabras con sarcasmo. No pudo escuchar la respuesta de su padre ya que, a diferencia de su madre, no estaba gritando. Deberíamos abrir la puerta. Una voz susurró en su oído. Tomura debe haber predicho el grito de Izuku porque rápidamente se llevó la mano a la boca. Estás bromeando, porque no hay forma de que un tipo inteligente como tú piense eso. ¿Y has considerado a Izuku en este gran plan tuyo? Ya me odia por tratar de evitar que sea un héroe. Mientras su madre gritaba todo esto, Tomura se escapó detrás de él y se arrastró hacia la puerta. Izuku observó con horror cómo el chico mayor abría la puerta con cuidado. Esperaba que su padre se diera cuenta con su superaudiencia recién desarrollada, pero el hombre le respondió a su madre, ignorando todo lo que su madre había estado diciendo para tranquilizarla. Sabes que Izuku nunca podría odiarte. Y su madre, por alguna razón, se derrumbó. Ningún sonido excepto por pequeños hipos. Izuku sabía que su madre era una llorona, pero hoy fue diferente. Estas no eran las lágrimas habituales que caían voluntariamente ante la más pequeña de las emociones. Estos sonaban crudos, heridos y esta era la primera y probablemente la última vez que los escucharía. Lo hace, nunca me habla de nada. Hisashi, soy una mala madre. Decide que ya ha escuchado suficiente y decide irse. Inko no era una mala madre, pero tampoco era una buena madre, aunque parece que tenía sus razones para su comportamiento. Izuku no la odiaba, y el pensamiento nunca había pasado por su mente. Se preocupaba por su madre, al igual que por Tomura y su padre. Capítulo 23. Teóricamente hablando, es fácil destruir un pueblo del tamaño de Musutafu en solo unas horas, un hecho que ambos sabían. Primal Mig probablemente podría hacerlo en menos de una hora si realmente lo intentara. Sí, ambos lo sabían, pero saberlo y verlo caer son asuntos completamente diferentes. Nunca pensaron que verían tal espectáculo en todos sus años, especialmente uno presentado por alguien de la misma edad que ellos. Midoriya Izuku es poderoso. Midoriya Izuku es destructivo. Este fue un desastre provocado por su propia irreflexión, lo sabían. Ambos sabían cuánto adoraba Izuku a su hermano, había pasado incontables días contándoles lo maravilloso que era su hermano y cómo su familia lo era todo para él. Por otra parte, cuando fueron a buscar la ayuda de Netsu, no pensaron que los llevaría a esto. Pasaron un tiempo maravilloso durante el campamento, practicando y descubriendo nuevos aspectos de sus peculiaridades. Luego, pasar sus descansos juntos, lo que llevó a un momento de casi beso entre Itoshi e Izuku que los hizo sonrojarse cada vez que se miraban. Shouto había pasado cada minuto de su tiempo después de eso tratando de que Izuku lo besara, lo que mortificaba a Itoshi e Izuku. Midnight, que los acompañó en lugar de Aizawa, siguió mirando entre los tres y sonriendo, lo que avergonzó aún más a los dos. Shouto era incapaz de avergonzarse. El viaje de regreso a casa lo pasó escuchando a Izuku quejarse de la regla impuesta de no usar teléfonos celulares que le impedía hablar con Tomura. Luego pasó de quejarse a preocuparse porque Tomura no se podía contactar y desde sus cuentas sociales no había estado en línea durante unos días, los otros dos chicos se habían mirado en ese momento.
Definitivamente algo estaba pasando, y por la forma en que se le revolvía el estómago, tenía un presentimiento de lo que estaba pasando. Tan pronto como se abrieron las puertas del autobús, Izuku se bajó y la velocidad caminó hacia las puertas. Aparentemente, la medianoche no lo vio ya que unos minutos después se acercó a ellos y preguntó por el paradero de Izuku. Su confirmación de que algo estaba mal con respecto al hermano de Izuku fue cuando Midnight se congeló al escuchar su respuesta, con una variedad de emociones en su rostro antes de correr hacia el edificio de la escuela. Sabían entonces que Netsu había hecho algo con la información que le ofrecían. Y por alguna razón, el cerebro de Itoshi decidió que este era el momento de ser útil y alinear las piezas. Finalmente tuvo sentido porque un maestro que nunca faltaba a la escuela, incluso cuando era atacado por villanos, de repente decidió tomarse un tiempo libre. Tenía sentido porque eran tan estrictos con el contacto con el mundo exterior. Tenía sentido porque a los gatitos les faltaba un miembro, tenía sentido porque Midnight había estado vigilando de cerca a Izuku durante todo el campamento. ¿Por qué se requería que Izuku estuviera con otro estudiante en todo momento, ya fueran ellos o la clase 1B? La preocupación en los ojos de All Might cada vez que miraba a Izuku, una emoción que confundieron con arrepentimiento. Netsu no tenía intención de ayudar a Izuku y a su hermano como querían. Este plan se puso en marcha tan pronto como le dijeron a Netsu sobre el paradero de Tomura. Fue una tontería de su parte asumir que solo porque Tomura cometió un solo acto malvado, sería perdonado y recibiría terapia y rehabilitación. Como si tuvieran telepatía, miró a Shouto que tenía una mirada de ya veo en sus ojos. Despegaron hacia la dirección en la que se fue Izuku. Habían tomado este camino varias veces cuando escoltaron a Izuku a casa. Shouto decidió que estaban siendo demasiado lentos, así que cargó a Itoshi en sus brazos y se deslizó hacia el bloque de Izuku. Lo encontraron parado frente a lo que solía ser su edificio de apartamentos, actualmente estaba en reconstrucción. Tenía su teléfono en sus manos y sus hombros temblaban. Como idiotas asumieron que estaba llorando, Itoshi dio un paso hacia él con la intención de consolarlo. Izuku se giró, y en lugar de las lágrimas que esperaban, sus ojos se llenaron de furia, ardiente furia justiciera. El tipo de furia que significaba problemas para cualquiera dentro de un radio de 10 kilómetros, el tipo que quemaría el mundo sin remordimientos si le dieran cerillas. Ambos inconscientemente dieron un paso atrás, temerosos de la ira animal que Izuku estaba mostrando. Este era un lado de Izuku contra el que ambos habían pensado que nunca estarían, una mirada que nunca pensaron que se dirigiría a ellos. Izuku era mezquino, guardaba rencores como nadie, era tramposo y no tenía problemas para poner una fachada falsa a las personas que no le gustaban. Izuku a veces puede estar enojado y siempre encontró una manera de buscar una pequeña venganza. Sabían que podía ser sádico cuando quería, pero también sabían que podía ser dulce. Izuku podría ser gentil, cariñoso. Podría enojarse por otras personas. Izuku tenía muchos lados que creían conocer bien. Sabían que Izuku era complicado, que tenía capas y capas, pero pensaban que conocían la base de todo lo que era Izuku. Sin embargo, este nuevo lado fue una sorpresa, y por primera vez desde que conocieron a Grinbean, le tenían miedo. Izuku en este momento hizo que el Izuku que se enfrentó a la mancha pareciera un niño. ¿A quién le dijiste? Izuku, un susurro. Eso no es lo que pregunté, ¿a quién se lo dijiste? Netsu. ¿Por qué harías eso? Confié en ti Itoshi, confié en ustedes dos. Te confié la vida de mi hermano, y aunque la furia en sus ojos no desaparece, las lágrimas comienzan a rodar por su rostro, la vida de mi mami. Izuku, lo sentimos, solo. Simplemente no sabíamos qué hacer. Entramos en pánico a Izuku, verlo de nuevo me llevó de vuelta a la Usopp. La mirada en sus ojos, Shouto tiene esta mirada lejana en sus ojos, como si su mente volviera a Usopp, da un paso hacia Izuku. Aléjate de mí Todoroki. Shouto hace una pausa y se ve tan roto por el uso de un apellido, porque significa que Izuku se está distanciando de ellos. Debido a que para él el uso del primer nombre es una señal de su amistad, el uso del primer nombre es lo primero que decidieron al hacerse amigos. Midoriya Itoshi se da vuelta y encuentra a Aizawa, All Might y varios otros héroes detrás de él.
Se vuelve hacia Izuku y descubre que la furia de antes ha vuelto con fuerza. ¿Es verdad? Los héroes se ven incómodos ante la pregunta, mientras que Itoshi y Shouto miran entre ellos e Izuku con confusión. Joven Midoriya, por favor ven, All Might es interrumpido por los gritos de Izuku. Mataste a mi mamá. ¿Qué? Itoshi susurra para sí mismo, y como si el destino se estuviera burlando de ellos, un periódico le vuela a los pies. Allí, repartida en toda la página a todo color, hay una imagen de un hombre sin rostro abrazando a una mujer de cabello verde con un todo en el pecho. Itoshi conocía ese tono de verde demasiado bien, lo había visto en cientos de fotografías. También conocía este conjunto de ropa, porque los había visto en una foto de cuerpo completo cuando madre e hijo fueron de picnic. No, sus manos comienzan a temblar y el papel es quitado de sus manos por unos dedos largos de porcelana blanca que él conoce bien. Él sabe que es verdad por la forma en que los héroes evitan el contacto visual con todos los estudiantes. Shouto se aleja un paso de los héroes, como si tuviera miedo de lo que eran capaces de hacer. Y probablemente lo sea, porque a diferencia de él, Shouto sabe de qué tipo de violencia sin sentido son capaces los héroes. Él sabe muy bien que no todos los héroes son buenos. Midoriya, eres un estudiante del curso de héroe, sabes que a veces ocurren accidentes. Está mirando a Izuku, por lo que no sabe qué héroe dice eso y no reconoce la voz. Izuku se congela y las lágrimas se detienen mágicamente, inclina la cabeza y sonríe un poco. Y a medida que pasa el tiempo, las sonrisas se hacen más y más grandes. Itoshi observa cómo los ojos de Izuku pierden su humanidad poco a poco. Su mancha de nuevo para Shouto. La brillante e inocente sonrisa en su rostro no coincide con la furia que irradian los ojos de Izuku. Cuanto más grande se vuelve la sonrisa, más fríos se vuelven sus ojos, y si estuviera oscuro, Shouto está seguro de que brillarían en rojo. Su sombra se vuelve más oscura y comienza a temblar como si expresara su ira reprimida. Tienes razón, los errores ocurren. Y su voz es tan dulce como el azúcar, enviando un escalofrío por la espalda de Itoshi. Los héroes parecen sentir el peligro en su tono porque todos se ponen en guardia. De la nada, fragmentos verdes apuñalan el cuello del héroe arrogante, se ahoga un poco, usando sin poder hacer nada lo poco que le queda de vida para sacar los fragmentos. Es un caos cuando todos corren al lado del héroe moribundo para ayudar, observan mientras toma su último aliento con dificultad, la vida se desvanece de sus ojos. Todos se giran simultáneamente hacia Izuku, la sonrisa sigue ahí, excepto que ahora tiene un accesorio extra sobre su hombro. Es la sombra de antes, excepto que ahora se ve más grande, más sólida, tienen ojos rojos a juego, excepto que los ojos de Izuku parecen desenfocados, como si no pudiera verlos. Los héroes se tensan, como si finalmente comprendieran el peligro que representa Midoriya Izuku. La sonrisa sigue ahí como si no pudiera comprender la gravedad de sus acciones en este momento. La enorme sombra de 3 metros de altura está inclinada, con los brazos apoyados en el hombro de Izuku. Espero que no estés enojado por eso, después de todo, cualquier cosa puede pasar en actos heroicos. ¿No es eso lo que dijiste, o eso solo se aplica cuando se trata de mi familia y yo? Joven Midoriya, detén esto, no quiero pelear contra un menor. Itoshi hizo una mueca, porque si conocía a Izuku, sabía que las palabras de All Might lo desencadenarían. Aquí es donde trazas la línea. No tienes ningún problema en matar a una mujer civil inocente, pacífica e indefensa, pero luchar contra un menor es donde trazas la línea. Mi madre nunca lastimaría a una mosca, pero no tuviste ningún problema con su muerte, pero de repente te vuelves consciente cuando tienes que pelear conmigo. Un fragmento verde afilado se materializa frente a él, y con un movimiento de su mano se acelera hacia All Might, quien lo esquiva como si nada. Y luego la sombra se vuelve y mira hacia los dos compañeros de clase, y Izuku sigue mirando en la misma dirección que antes. Confiaba mucho en ustedes, y tomaron esa confianza y la tiraron como si nada. No le haces eso a la gente que amas. Eso es lo que dijiste, ¿verdad, Shouto? Dijiste que me amabas. Y vuelve a llorar, excepto que lo que sale no es un líquido claro sino un líquido negro. Itoshi nota por primera vez que la esclerótica de Izuku ya no es blanca sino negra. Se vuelve hacia la sombra, encuentra a mi hermano, dice el labio de Itoshi.
La sombra comienza a hundirse en el suelo y, cuando desaparece, los ojos de Izuku comienzan a enfocarse. Se vuelve hacia ellos, su rostro tiene manchas negras por tratar de limpiar las lágrimas con sus manos desnudas. Puedo entender a mi padre, ha hecho muchas cosas malas en su vida. Es un pecador, eso lo sé, pero mi hermano y mi madre. Nunca perdonaré a ninguno de ustedes por eso, especialmente a ustedes, All Might. Cualquiera que haya estado involucrado, incluso los transeúntes, en la muerte de mi madre, me aseguraré de que sufra el mismo destino que yo. El tono dulce se ha ido, ha vuelto a la normalidad de Izuku, y de alguna manera eso es más aterrador que el furioso Izuku que no buscaba nada más que destrucción. Los héroes todavía están mirando, están esperando que All Might se haga cargo, pero está consumido por la culpa y lo más probable es que no pueda atacar. Mientras los héroes aún tienen dudas sobre cómo acercarse al adolescente verde, Itoshi decide tomar la iniciativa. Pero antes de que pueda, se escucha un silbido. Izuku levanta un escudo justo a tiempo para detener una flecha. Se vuelve hacia la dirección de donde vino la flecha. Itoshi espera que tal vez forme un fragmento como antes y los envíe en esa dirección. Izuku, en cambio, levanta la mano y cuando la baja, el edificio a 15 metros de ellos se corta por la mitad, horizontalmente. Las partes superiores se deslizan lentamente hacia abajo hasta que cae y destruye el edificio opuesto. Aunque sabe cómo funciona la peculiaridad de Izuku, todavía está sorprendido de que sea capaz de tal destrucción masiva. Había pensado que Izuku solo podía mover una versión más pequeña del escudo, como los fragmentos de antes. Itoshi ve un destello plateado que salta a otro edificio, por lo que asume que el arquero está a salvo. Aparentemente se celebra demasiado pronto porque el nuevo edificio se destruye a continuación. El escudo cortándolo como mantequilla. Los héroes sorprendidos comienzan a moverse. Los ojos de Aizawa comienzan a brillar en rojo, justo a tiempo para salvar otro edificio. Izuku se vuelve hacia él, inclina la cabeza y sonríe. Los otros héroes orientados al combate más cercano se mueven. Izuku sabe artes marciales, y sabiendo que Aizawa tiene un límite de tiempo, todo lo que tiene que hacer Izuku es esperar 10 segundos y esperar a que Aizawa parpadee. Itoshi abre rápidamente su estuche de disfraz de héroe. Tiene un mal presentimiento sobre esa pequeña sonrisa que Izuku les envió. Antes de que Aizawa pudiera parpadear, envió su arma de captura hacia Aizawa y lo jaló hacia su dirección justo a tiempo para que los fragmentos de alta velocidad pasaran por donde estaba Aizawa antes de enterrarse en el suelo. Gracias. Aizawa-sensei, ¿qué debemos hacer? Shouto está repentinamente a su lado y, al igual que Itoshi, está igual de perdido. Únete a los héroes de rescate y ayuda a evacuar a la gente. Predijimos que esto sucedería, así que hemos estado evacuando a la gente de Musutafu desde hace un tiempo. Me imagino que la mayoría comenzará a entrar en pánico ahora, así que Shinzou, tu misión es calmarlos. Todoroki guiarás a los civiles a un lugar más seguro. Ok. Y de repente, un héroe choca contra su sensei, enviándolos a ambos hacia el edificio sin terminar detrás de ellos. Ambos giran en la dirección donde se supone que debe estar Izuku, y parece que han pasado muchas cosas en los pocos minutos que estuvieron hablando con Aizawa porque ahora su amigo tiene moretones en todo el cuerpo. Y ahora son más héroes que antes, parece que no bromeaban cuando dijeron que se estaban preparando para esto. Por otra parte, Aizawa comenzó a faltar a la escuela tan pronto como Shouto y Itoshi le contaron a Netsu sobre Tomura Shigaraki. Teletransportación, esta es la primera vez que Itoshi ve este aspecto de la peculiaridad de Izuku, pero es increíble. Todo lo que ve son destellos de color verde que viajan de un lugar a otro antes de que caiga otro héroe. Los héroes habían decidido renunciar a cualquier estrategia y ahora solo estaban atacando tan pronto como apareció. Parece que Izuku también había renunciado a la defensa por la ofensiva porque algunos de los golpes se conectaban a pesar de lo rápido que se teletransportaba. Se teletransporta, envía una patada mejorada peculiar a las costillas de Righteous que lo envió volando hacia Sweep, que corría hacia Izuku. Teletransportarse, y él está detrás de Spark ahogándolo. Como defensa, Sparks libera una corriente eléctrica a su alrededor que sorprende a Izuku.
Solo por eso, Itoshi puede decir que Izuku no está en el estado mental correcto, porque Izuku no es lo suficientemente estúpido como para intentar eso. Racional Izuku probablemente tiene 100 estrategias sobre cómo acabar con Sparks rápidamente. A pesar de la descarga eléctrica, lo máximo que hace Izuku es estremecerse antes de que Sparks se desmaye. Cuando termina, se teletransporta a su lugar original y luego se vuelve hacia ellos. Está confundido cuando Izuku comienza a correr hacia ellos. Debería defenderse o correr, excepto que Izuku los pasa antes de que puedan intentar algo. Se dirige directamente a Aizawa, excepto que antes de que realmente pueda alcanzarlo, recibe un puñetazo en la cara. Y siente un tirón detrás de él antes de que sus pies se levanten del suelo. Mira hacia atrás. Parece que Endeavor no vino solo. Le parece un poco excesivo que los 3 héroes principales se reúnan solo para someter a un adolescente. Admite que Izuku es poderoso para su edad, pero no le gustó cómo los héroes estaban manejando esto. Para él, parece que estaban diciendo que no tenían miedo de ensuciarse las manos y que no les importaba la edad del oponente. Izuku no era un villano, pero estaban tratando este caso como un nivel de clase S1. Endeavor comienza a pisar fuerte hacia donde está Izuku caído y tosiendo. Izuku se apresura a poner una barrera entre ellos, antes de levantarse y correr hacia el edificio más cercano a él. Su ritmo es rápido, pero Itoshi sabe que Izuku puede ser más rápido que eso. Tan pronto como Izuku desaparece, las barreras comienzan a romperse en pequeños fragmentos hasta que desaparece. Decenas de otros héroes, incluidos los compañeros en llamas, llegan e inmediatamente rodean el edificio. Los curanderos llegan y atienden a los héroes inconscientes. Todo sucede tan rápido, desde que llegan los 2 primeros hasta los héroes que rodean a Izuku. Tú, el del cabello morado, toma a Shouto y sal de aquí. Todavía está aturdido, así que solo asiente pero no mueve un músculo. Shinzou, los animales acorralados son peligrosos, y en este momento Midoriya se siente acorralado. Podría haber tenido cuidado de no lastimar a nadie más allá de la recuperación antes, pero en este momento esa disciplina está fuera de la ventana. ¿Entiendes lo que eso significa, verdad? Shinzou, Todoroki, en este momento no son más que amenazas para Midoriya, amenazas que él está dispuesto a eliminar. Ambos asintieron. Todoroki, sácalo de aquí. Luego se volvió hacia Endeavor y Aux. No tenemos mucho tiempo, ya envió una de sus peculiaridades tras Tomura Shigaraki, así que tenemos que someter a Midoriya antes de que llegue. Los demás asienten. Vamos Toshi. Y él es princesa, oh, Dios mío, llevado lejos de todo el lío. Se dirigen a Oa porque creen que podría ser el lugar más seguro en este momento. Tienen razón al encontrar allí a la mayoría de sus compañeros, todos viendo las noticias en la pizarra. La situación había cambiado desde el momento en que se fueron hasta ahora. Izuku ahora estaba luchando con seriedad, estaba herido y cojeaba, pero eso no lo detuvo. Estaba usando su teletransportación para evitar a los héroes más peligrosos mientras sacaba las papas fritas. Estarían unos segundos en los que él simplemente pelearía mano a mano sin ninguna peculiaridad a la vista antes de que destruyera los edificios cercanos y desapareciera. Los segundos en los que se borró su peculiaridad siempre fueron los más brutales porque no importa cuán experimentado sea Izuku en las artes marciales, nunca podía derrotar a 3 o más héroes experimentados que se acercaban a él a la vez. Sin mencionar que dichos héroes todavía tenían sus peculiaridades. All Might, como prometió, no luchó contra Izuku, de hecho, no estaba cerca del campo de batalla. La clase 1A seguía mirando hacia ellos cada vez que sucedía algo dramático, especialmente cuando Izuku recibía algunos golpes peligrosos. No sabe por qué, pero esperaba que sus compañeros de clase dijeran algunos comentarios malos sobre Izuku, pero los comentarios nunca llegaron. La mayoría parecía comprensivo con la situación de Izuku. La lucha continuó durante 10 minutos más antes de que Izuku dejara de moverse y cayera. Izuku honestamente parecía exhausto antes de que se fueran, fue un milagro que aguantó tanto tiempo. La clase soltó un suspiro colectivo de alivio, alivio que no podía sentir debido a su preocupación. Shouto había dicho que la sombra de Izuku podía transportar personas absorbiéndolas y viajando bajo tierra con ellas. Si Izuku perdiera completamente la conciencia, su peculiaridad se detendría naturalmente.
Eso significaba que Tomura, que actualmente estaba siendo transportado a la ubicación de Izuku, estaba en peligro de asfixia y de ser enterrado vivo. Esto fue un problema, en este momento Tomura es lo único que tiene Izuku, así que si muere, están jodidos. Un compañero con una peculiaridad de captura, mueve la cuerda enrollada alrededor de su cintura y ata a Izuku con ella. El reportero de noticias anuncia la victoria con una sonrisa triste. Elogiando a los héroes por detener al adolescente con una peculiaridad fuera de control. Parecía un trabajo bien hecho hasta que Izuku levantó la mano y la volvió a bajar. Todos contuvieron la respiración, esperando que otro edificio fuera destruido por sus manos. Lo que sucedió en cambio fue que se formó una cúpula a su alrededor, esta parecía reforzada a diferencia de la habitual. Izuku estaba sentado y temblando, la cámara se acercó a su rostro. Sus ojos estaban cerrados, el cansancio escrito en todo su rostro. ¿Soy yo, o su cabello se está volviendo blanco? Shouto le susurró. Tenía razón, el cabello verde de Izuku ahora era varios tonos más claro con las raíces ahora blancas. Creo que es una señal de agotamiento de la peculiaridad. Izuku nunca ha usado su peculiaridad durante tanto tiempo desde que la obtuvo. Varios héroes intentaban derribar la cúpula, pero las partes destruidas se reparaban más rápido de lo que se destruían. Aizawa borró la peculiaridad de Izuku y la cúpula comenzó a desmoronarse, parecía un éxito hasta que Aizawa tuvo que parpadear. Tan pronto como lo hizo, la cúpula comenzó a repararse rápidamente, cortando la mano de un compañero que estaba a punto de cargar contra Izuku. ¿Realmente nos equivocamos? No. Accidentalmente dijo sus pensamientos en voz alta. Shouto solo asintió. Parecía que la pelea se estaba estancando y lo único que podría terminar era si Izuku perdiera toda su resistencia. Al menos eso era lo que él y todos los demás estaban pensando hasta que un charco negro comenzó a formarse debajo de Izuku y salió un Tomura Shigaraki vendado. La cámara volvió a enfocar a Izuku, parecía aliviado al ver a su hermano antes de arrojarse a sus brazos y comenzar a llorar. Las cámaras se alejan de nuevo. Eso debe haber sido un claro recordatorio para todos sobre lo joven que era Izuku porque los reporteros ahora parecían un poco comprensivos. Estaban sombríos cuando dieron un resumen rápido de los eventos de principios de esta semana, la foto de antes de que se mostrara en la pantalla. Bakugo explota accidentalmente su mesa cuando rápidamente se pone de pie en estado de shock. Tía, y sorprende a toda la clase cuando las lágrimas comienzan a rodar por sus ojos, con la boca abierta mientras mira su pizarra inteligente. Itoshi se pregunta qué razón se le dio a Unoa como explicación del comportamiento actual de Izuku porque parecían sorprendidos. Los reporteros no declaran explícitamente que estos eran los padres de Izuku, pero por cómo lloraba en los brazos de Tomura, era obvio que estaba conectado con ellos. Unoa es inteligente, Unoa conecta los puntos rápidamente. Bakugo no hace una rabieta como Itoshi espera, sino que simplemente se derrumba en el suelo. Toda la clase se queda quieta, no saben cómo manejar este nuevo lado de Bakugo. Incluso cuando se mueven para consolarlo, solo frotan su espalda sin decir una sola palabra. Esto será peligroso. ¿Eh? Es Shouto y, a diferencia de él que está mirando a Bakugo, todavía está mirando la pantalla donde Tomura todavía está consolando a Izuku. Había dos cosas que impedían que Izuku hiciera todo lo posible. 1. Aizawa Sensei. 2. El hecho de que tenía que mantener la resistencia suficiente para transportar a su hermano de manera segura para que no pudiera agotarse demasiado. Con su hermano aquí, ya no hay límites en su poder. Aizawa tendría la opción de detener a Izuku o Shigaraki, el anciano será la opción obvia ya que su peculiaridad es demasiado peligrosa y, a diferencia de Izuku, no solo herirá a algunos héroes, sino que apuntará a matar. Con Aizawa enfocándose en Shigaraki, y sin limitaciones sobre la cantidad de energía que puede usar, Izuku tendrá rienda suelta en su peculiaridad. Mierda. Sus palabras se hicieron realidad cuando Izuku dejó de llorar y la cúpula se derrumbó lentamente. Tomura se puso de pie y luego le tendió la mano a Izuku, que se estaba limpiando las lágrimas. Tomura pone su mano en el suelo, es la primera vez que Itoshi ve su peculiaridad en acción, el suelo comienza a romperse. Las piezas del edificio caído que estaban más cerca de ellos comienzan a deteriorarse a medida que los héroes comienzan a huir.
Tan pronto como comenzó, se detiene e Izuku se mueve. Es más rápido que antes, sin errores descuidados como antes. Es rápido y preciso. Utiliza fragmentos de sus barreras para destruir cualquier pluma que Aux envíe tras él, utilizando la teletransportación sin ningún patrón detrás. No va tras las papas fritas como antes, va tras todos, evidentemente golpeando la mandíbula de Endeavor y enviándolo volando a través de otro edificio a medio construir. Se ve rejuvenecido. Están tratando de correr, dice Shouto a su lado, y Toshi puede verlo claramente. La sombra de Izuku no puede transportar a más de una persona a la vez, eso significa que incluso si quisieran, no pueden correr juntos. Darles la espalda a los héroes es peligroso en este momento, eso significa que no pueden huir directamente. Quedarse demasiado tiempo es peligroso, ya que los refuerzos pueden llegar en cualquier momento, razón por la cual Izuku los está derribando rápidamente mientras Tomura sirve como distracción. Ojalá pudiéramos ayudarlos de alguna manera, comenta Shouto, y Toshi comparte el sentimiento. Izuku podría estar enojado con ellos en este momento, pero sabía que agradecería su ayuda. En cambio, optaron por huir como cobardes cuando todo este lío es su culpa. Y Toshi se pregunta por qué Izuku simplemente no apunta a Aizawa. Izuku se teletransporta de regreso a donde está su hermano, hablan mientras luchan contra los pocos héroes que aún están en pie. Shigaraki asiente a lo que Izuku está diciendo, y luego Izuku levanta la mano, para que todos sepan lo que viene a continuación. Cuando baja la mano, grandes fragmentos verdes caen como lluvia. Mientras los héroes están distraídos, Izuku se sube a la espalda de su hermano y Shigaraki corre en dirección opuesta a Endeavor. Ninguno de los héroes intenta destruir los fragmentos de frente, sino que los esquivan, lo que le da suficiente tiempo a Shigaraki para poner cierta distancia entre él y ellos. El helicóptero de noticias sigue a los hermanos. Después de minutos de ellos corriendo con el helicóptero de noticias siguiéndolos, Shigaraki hace una pausa y señala hacia el helicóptero. Otro gran fragmento se materializa e Izuku se dirige hacia las noticias. Pueden escuchar a las personas dentro del helicóptero entrar en pánico mientras intentan escapar antes de que puedan ser derribados. La cámara cae del helicóptero, grabando mientras desciende, los dedos huesudos la atrapan. Se juega con él hasta que aparece Shigaraki en la pantalla. La cámara debe estar diseñada para grabar también audio porque escuchan la voz de Izuku. Vamos Tomuni. La cámara capta un vistazo de Izuku, su rostro se ve rojo y hosco, el cansancio pintado en todo su rostro. Su cabello ahora es totalmente blanco y su color de ojos ahora se ve rojo. Se ve diferente de antes, pero de alguna manera sigue siendo el mismo. La cámara corta, incluido el audio, y los reporteros comienzan a discutir lo que acaba de suceder. Se han enviado veletas de noticias a donde están reunidos los héroes preguntando por la opinión sobre los acontecimientos de hoy. A pesar de todo, solo un pensamiento está atrapado en la mente de Toshi, y no es su traición. Tal como pensaba, el pelo blanco te queda bien.